Bien, hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar de vibraciones, emociones, de aprender a vivir en la frecuencia del amor. A través de las sesiones hemos podido comprender diferentes procesos de cómo nuestros campos vibracionales son manipulados, también cómo nuestro campo vibracional puede actuar como un escudo de protección, por así decirlo, cómo interactúan los campos vibracionales entre los aspectos físicos, etcétera. Sin embargo, pues esto no es una información nueva. La ciencia y diferentes corrientes nos han explicado ya acerca de nuestra energía, de cómo se relaciona esa energía con los demás, con el entorno. La idea de comprender mejor este tipo de temas es poderlo aplicar a nuestro trabajo interno consciente de conexión luz, de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos y cómo proyectamos. Recordar que obtenemos del mundo lo que proyectamos en él y proyectamos lo que tenemos en nuestro interior. La idea es aprender a vivir en la frecuencia del amor. Bien, nos hemos encontrado en sesiones de hipnosis interdimensional que hay humanos luz que, a pesar de ya haber salido el holograma, han vuelto para apoyar el proceso de otras personas, y nos hemos preguntado por qué, si ya lograron salir. ¿Por qué regresa un humano luz al holograma? La respuesta es por amor, por venir a ayudar a salir a un hermano más, a apoyarlo en su propio proceso. Hay unos vínculos tan fuertes que ni alcanzamos a dimensionar el nivel de esa conexión en esta línea de tiempo y en este holograma. Vínculos que se hacen en nuestros planetas originales incluso, y simplemente por amor volvemos a apoyarnos entre sí, para rescatarnos. Incluso es algo que puede ocurrir cuando nosotros en este holograma también dejamos vínculos tan fuertes que nos hagan regresar a ayudar al proceso de alguien más. Todo acto de la luz se basa en el amor, desde ayudar a su propio aspecto físico a sortear las situaciones del día a día en el holograma, o hasta respetar su proceso de falta de voluntad, de trabajo interno, de nivel de conciencia, e incluso permitirle que siga su camino a la espera de un nuevo encuentro cuando no es posible pues sostener su conexión luz. La luz siempre nos ha hablado de amor, pero el significado de amor para nosotros en el holograma es muy romántico. ¿Qué es el amor para la luz? El amor para la luz no tiene un significado como tal para la palabra. El significado de amor es un cúmulo de experiencias, de actuaciones, de confluencias de diferentes aspectos y emociones que nos llevan a vivir en amor. El amor no va separado al perdón, ni al agradecimiento, ni a la compasión, ni a la bondad, ni a cada una de esas capacidades, emociones y sentimientos de vibración de alta frecuencia que nos hacen vivir en esa sintonía del amor. Todas estas cualidades son la base del significado del amor, ya que este no tiene una definición como palabra, sino que es el resultado de experimentar todas esas emociones de alta frecuencia. Es el aspecto físico quien decide por su propia voluntad experimentarlo, lo practica y se vuelve un ser consciente viviendo en alta frecuencia. Para nosotros podría no ser muy fácil entenderlo, porque el amor va más allá de un significado, es una experiencia de la cual no deberíamos privarnos de experimentar estando aquí en el holograma. Y a pesar de que la luz nos infunde vivir en esa frecuencia de amor, la experiencia completa no es un requisito para salir de acá. Sin embargo, para experimentarla es necesario trabajar en todas las cualidades y emociones de alta frecuencia, que son los cimientos o pilares para la experimentación del amor. Debemos recordar también que el ego no es bueno ni es malo, hay que aprender a vivir con él, ya que en el holograma, independientemente de la etapa en la que estemos viviendo nuestros procesos, estamos siempre actuando con un ego, como por ejemplo reconocer nuestras buenas capacidades en ámbitos profesionales lleva un ego. El problema es cuando al ego lo dejamos desbordar al extremo de sentirnos superiores a cualquiera en ese ámbito, pasando ya a la egolatría, descarrilando nuestro proceso y alojándonos de la meta. También no se trata de que siempre vamos a estar en emociones positivas todo el tiempo, porque en el holograma pues hay fluctuaciones y hay cambios de humor, hay cosas que se presentan que hace que pasemos de una emoción a otra.
pero es nuestro nivel de conciencia lo que nos va a permitir darle un manejo y un control para permanecer la mayor parte del tiempo en unas frecuencias vibratorias de emociones altas. Cada una de las emociones de alta frecuencia son como niveles para escalar. Incluso vamos a pasar por sensaciones de amor, percibiendo el amor de muchas maneras durante el paso por este holograma. Los humanos luz ya saben vivir en la frecuencia del amor, por eso es una mejor guía para nosotros aprender a hacerlo mientras estemos acá, aprender a sentir. Para vivir en la frecuencia del amor debemos solidificar cada uno de esos cimientos, esas emociones de alta vibración, ya que si falta solo uno de ellos, ya sea a causa del ego o por falta de expresión de alguno de esos pilares, no vamos a vivir en la real frecuencia del amor. Vamos a poder vivir el perdón, vamos a poder vivir en gratitud, en cualquiera de esas cualidades de alta frecuencia, pero una sola que esté en desequilibrio falte, pues no vamos a poder experimentar la real experiencia del amor completa estando en el holograma. Hay que aprender a reconocer nuestras emociones y sus contrapartes para poder trabajar en ellas, gestionarlas y aprender a cultivarlas. Todos deberíamos de conocer por lo menos las emociones básicas y entender de que de la mezcla de esas emociones pues surgen otras emociones secundarias, y aprender de dónde nacen esas emociones pues nos va a poder ayudar, nos va a poder permitir a que nosotros busquemos el origen de esa emoción y podamos trabajar en cada una de ellas y buscar la contraparte. Nosotros como emociones básicas tenemos la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión o el asco, la ira, la anticipación. De la mezcla de esas emociones pues nacen otras, como por ejemplo del miedo y de la anticipación nace la ansiedad. Por ejemplo, del miedo y de la alegría puede nacer la culpa. Por ejemplo, del disgusto y del miedo puede nacer la vergüenza. Entonces es importante que nosotros aprendamos a reconocer las emociones que sentimos, los pensamientos que detonan esas emociones para que trabajemos en cada una de ellas. Bien, entonces vamos a comprender mejor cómo el circuito de pensamientos y emociones afectan positiva o negativamente nuestro campo vibracional. Adentrándonos un poco en el campo más científico, como son las investigaciones del HeartMath Institute, quien ha compartido información de las investigaciones respecto al cerebro del corazón, la forma de comunicación de corazón con el cerebro y cómo ésta se puede usar para ser más resilientes. El corazón tiene una compleja red neuronal lo suficientemente extensa como para ser caracterizada como un cerebro dentro del corazón, que le permite actuar de forma independiente al cerebro para aprender, recordar, tomar decisiones e incluso sentir y percibir. El corazón incluso envía más información al cerebro de la que el cerebro envía al corazón. Esa comunicación que se da entre cerebro y cuerpo a través del corazón se da por el tema neurológico, se da a través de la bioquímica, por las hormonas, a través del movimiento, por la onda del pulso y la comunicación electromagnética. A quien le interese, pues ahí está el volumen de ciencia de corazón, lo pueden buscar en internet y pueden profundizar un poco más en esto. La idea es que nosotros debemos aprender a escuchar nuestro sentir, ya que el humano luz se comunica con nosotros a través del sentir. Por eso es indispensable identificar nuestras emociones, entender cómo surgen esas emociones de nuestros pensamientos y con ese sentir empezar a hacer un trabajo interno mucho más consciente. Bueno, el corazón es la fuente más poderosa de energía electromagnética en el cuerpo humano, produciendo el mayor campo electromagnético rítmico de cualquiera de los órganos del cuerpo. El campo magnético del corazón es modulado por diferentes estados emocionales y las señales magnéticas generadas por el corazón tienen la capacidad de moldear nuestro campo vibracional, al igual
que nos permite percibir el del entorno y el de otros aspectos físicos. Respecto a la frecuencia vibracional de las emociones, la frecuencia de la repetición de ciclos en un segundo se mide en hercios. A mayor frecuencia quiere decir que hay más ciclos por segundo. Por tanto, mayor vibración, las emociones se clasifican según esa frecuencia vibracional, tanto como bajas o altas, y asimismo nuestro campo vibra en función de estas. Por eso tenemos un campo vibracional de elevada vibración o tenemos un campo bajo. Comprender cómo nuestras emociones afectan nuestro campo vibracional es importante para aprender a identificar esos cambios y corregirlos a tiempo, redirigiendo nuestros pensamientos, cambiando nuestro foco de atención, respirando, trayéndonos de nuevo al presente. No se trata de no sentir, ya hemos hablado que somos seres sintientes, que solo por el hecho de tener luz sentimos, pero es ese nivel de conciencia que se adquiere el que permite identificar un pensamiento que desencadena una emoción, que nos hace sentir mal, que nos hace bajar la vibración, nos permite entender qué lo genera, nos permite autoobservarnos, ya que incluso en ocasiones lo que nos afecta no es algo diferente a nosotros mismos, es un reflejo de lo que nos molesta proyectado en alguien más, una creencia autolimitante, una manera de interpretar las cosas desde nuestras creencias. Todo al final es una oportunidad de autoconocimiento, de poder hacer ese trabajo interno que nos permita afianzar nuestra conexión luz y evolucionar apartándonos de esas limitaciones autoimpuestas por la mente. Esta tablita es una muestra de cómo las vibraciones tienen frecuencias más altas o más bajas de acuerdo a si son emociones positivas o son emociones negativas. La idea es tratar de estar la mayor parte del tiempo en esas emociones de alta frecuencia para que nuestro campo vibracional sea óptimo y nuestra comunicación con nuestro humano luz pues también lo sea. Bien, un campo vibracional a partir de emociones de baja frecuencia solo será una maraña desorganizada de ondas electromagnéticas que nos hacen propensos a cambios de humor, a enfermarnos, a chocar con otros aspectos físicos, afecta nuestra capacidad de sentir, de comunicación con el humano luz. Y una de las cosas más relevantes, estaremos atrayendo más de lo mismo, más situaciones que nos hagan sentir de forma similar a cómo estamos y refuercen ese estado mental y anímico en el que nos encontramos. Afectará por ende la capacidad de crear, de manifestar y de cambiar patrones de comportamiento y situaciones. En cambio, un campo vibracional emitido desde emociones de alta frecuencia será un campo fuerte que se percibe por otros como agradable, repele ondas electromagnéticas negativas del entorno, de otros aspectos físicos. Hará parte de nuestra primera barrera de defensas contra enfermedades y nos permitirá interactuar con nuestro humano luz de una forma más clara, más fluida, y dará información precisa al campo cuántico para atraer y manifestar más de lo mismo, de cómo nos estemos sintiendo. Manejamos un campo vibracional bajo, criticando, quejándonos, condenando, con envidia, miedo, preocupación, juicios, cualquier pensamiento negativo hacia nosotros mismos o hacia los demás o situaciones o al entorno. Un campo vibracional alto será lo contrario, no criticar, no quejarse, no condenar, practicar el perdón, la gratitud, importantísimo, aplicando, vivir en esa frecuencia del amor, ¿no? Expresando todas esas emociones de alta frecuencia. Todo eso para con uno mismo y con los demás. Respecto a la compatibilidad vibracional, como interactuamos desde nuestros campos vibracionales con los demás aspectos físicos, y ya sabemos que esa sensación de compatibilidad puede ser producto de manipulación por entidades, implantes e incluso engramas de vidas pasadas, entonces, ¿cómo podríamos identificar si esa compatibilidad vibracional entre aspectos físicos es genuina? Primero, pues que no hayan entidades ni implantes. La luz nos explica que se identifica desde el sentir.
a través del tiempo, porque debe ser sostenible en el tiempo por la voluntad de los aspectos físicos, sin cambios significativos por factores externos. Se percibe desde el sentir, desde la seguridad emocional y física, donde se construye con el otro y no se busca destruir al otro de manera consciente o inconsciente. Como la compatibilidad puede ser auténtica o manipulada, puesto que las entidades pueden alterar los campos vibratorios de las personas totalmente incompatibles para hacerlas sentir compatibles como parte de su plan de juntar aspectos físicos y ejecutar programaciones que obviamente se harán plausibles en el tiempo. Así que cuando las entidades dejen de alterar esos campos vibracionales, los aspectos físicos van a poder sentir la incomodidad, el rechazo, y muchos pues ya van a estar muy involucrados como para poder tomar acción en el holograma. La compatibilidad vibracional se da desde un primer campo vibratorio que nosotros tenemos, que contienen los picos emocionales de los aspectos físicos. Este campo a su vez está contenido en un campo más amplio de conciencia, por así decirlo, con el que podemos gestionar esos picos emocionales en términos de evolución. Este campo contiene la información de todas nuestras experiencias de vidas y su tendencia es a expandirse con esa evolución, a no ser de que se caiga en un descontrol emocional extremo que nos haga perceptibles, entrando en una nueva manipulación por entidades, y por tanto ese campo de conciencia pues va a tender a contraerse. Sostener una frecuencia vibratoria alta es un trabajo en equipo. Nosotros decidimos sobre nuestros pensamientos, emociones, elecciones y acciones. Nuestro humano luz nos ayuda con la energía endoplasmática de los picos emocionales, con esos cambios, nos ayuda con la limpieza de psiquis, evita activación de programas mentales, nos ayuda a identificar y a sentir en qué debemos trabajar, y nosotros debemos actuar, escuchar ese sentir. El evolucionar requiere nuestra acción. La luz nos asiste en eso, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la acción. Bien, y muchísimas gracias. Acá concluimos con esta charla, el tema de vibraciones, de energía, de cómo percibimos lo externo, lo interno. Es un tema muy amplio. La invitación es a seguir trabajando en sí mismos. Les voy a dejar la lista de videos disponibles relacionados con el trabajo interno y sostenimiento de la conexión luz. Y hasta una próxima ocasión. Chao.